especializarse, entre comillas, en determinadas tareas. Entonces uno hace las gráficas, el otro hace los cálculos, el otro redacta. No, 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 no es así. Todos tienen que hacer todas las tareas. Todos tienen que saber redactar un informe, todos tienen que saber procesar los datos, todos tienen que saber tomar, medir los datos, todos tienen que saber planificar el experimento, todos tienen que saber hacer una gráfica. O sea que no es como un equipo de fútbol, que uno es arquero, el otro es wing derecho, el otro no, 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 no. Acá todos hacen todo, ¿sí? Es inevitable a veces, ¿no es cierto?, que haya cierta distribución mínima de tareas por una cuestión de tiempo a veces y de eficiencia. Pero tengan presente que todos tienen que hacer todo, ¿sí? No es que cada uno cumple un rol distinto. Todos tienen que hacer todo y tienen que trabajar todos. En mi experiencia docente, que ya tengo varias décadas, ¿sí? Yo me doy cuenta, no crean que engañan a nadie, ¿sí? Y lamentablemente los grupos numerosos, y este es un grupo numeroso que obliga, digamos, a tener varios alumnos por comisión, pero yo tampoco puedo estar corrigiendo 40 informes ni nada por el estilo, y además que este no es el único turno que atiendo ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, lamentablemente los grupos tienen que ser numerosos porque les dije recién que había pensado en grupos de 4. Ese no es, digamos, el número ideal. El número ideal sería de 2 o 3, ¿sí? Normalmente en los grupos de 4 siempre hay uno que es un líder y es el que más trabaja y hay otros que copian. Eso es algo, ¿sí?, que desde ya les digo está completamente desaconsejado, ¿sí? Yo me doy cuenta quién es el que trabaja y quién es el que no trabaja, ¿sí? El que lo usa al compañero simplemente copiando todo el trabajo que ha hecho el compañero, ¿sí?, es un vivo, es un avivado, ¿sí? Y el que se deja copiar no le hace ningún bien al compañero tampoco, porque el compañero no aprende, ¿sí? Entonces todos tienen que trabajar en la comisión. En el grupo de trabajo todos tienen que trabajar. Esas comisiones se les va a asignar un número. Ustedes las van a, las van a formar oportunamente, eligiéndose entre ustedes, poniéndose de acuerdo entre ustedes, ¿sí? Le van a avisar al docente auxiliar, que desde ya les presento, es el licenciado Franco Medina, que ven ahí la foto, ¿sí? Es el docente auxiliar del turno, el docente graduado, y además esperamos que nos manden también un ayudante estudiantil, ¿sí? Eso sería, digamos, el plantel docente del turno, ¿sí? Entonces, van a coordinar con él, les van a mandar los nombres, les va a decir fulanito, menganito, tal y tal, queremos formar una comisión, les va a decir, bueno, ustedes son la comisión número tanto, ¿sí? Y a partir de ahí, cada vez que se les pide un informe, van a presentar el informe, ¿no es cierto? Ya se les va a explicar bien cómo presentar el informe de un práctico desarrollado que puede haber llevado varias clases, ¿sí? Y por supuesto, digamos, indicando el número de comisión en todos los casos y los integrantes de la comisión, ¿sí? Vuelvo a decirles, todos tienen que trabajar en esa comisión. Hay otra cuestión, ¿no es cierto?, que hace a las reglas del juego y que es sobre todo una cuestión crítica en estas épocas. Y que lamentablemente es un problema que se da especialmente en esta facultad, no así en otras facultades. Yo la vez pasada les comento, charlaba con un docente de la Facultad de Odontología y me decía, nosotros cuando un alumno tiene que hacer un práctico, lo primero que hacemos es hacerle un cuestionario, un pequeño interrogatorio previo. Si no aprueba ese cuestionario, no hace el práctico, tiene ausente en el práctico. Y si tiene ausente en 2 o 3 prácticos, porque no ha ido debidamente preparado, porque no ha sabido contestar debidamente el cuestionario previo, queda libre. Acá ustedes están en general mal acostumbrados, ¿no es cierto?, a llegar al práctico sin saber nada. Nadie les hace un cuestionario previo, nadie les pone ausente si no saben, ¿sí? Bueno, eso es un gran problema de la Facultad de Ciencias Exactas y lamentablemente, viene de mucho antes, viene de la escuela primaria y del secundario. ¿Por qué? Porque ustedes en el secundario se han acostumbrado a estudiar geografía de libros, a estudiar historia de libros, a estudiar anatomía de libros, pero creen que matemática y física no se estudia de libros. El profesor tiene que explicarles todo, que enseñarles todo, y que ustedes pueden llegar así sin saber nada a clase, incluso hacer un práctico,
¿sí? Que ahí le van a explicar todo. Bueno, no, no funciona así la cosa. Desde ya les digo, no funciona y en estas épocas menos. ¿Sí? Ustedes tienen que llegar a clase habiendo leído y estudiado bien el tema. Yo les voy a proveer el material, no es que los voy a mandar a buscar en internet, a veces sí, porque también tienen que saber buscar y procesar información, ¿sí? Pero en general se les va a proveer, ya sea en el aula virtual o dándoles enlaces especiales, digamos, del material que yo tengo seleccionado y en cada turno cada profesor tendrá su material, ¿sí? Para que estudien el tema. Tienen que llegar a clase con el tema estudiado. No tienen que venir a desayunarse acá, a enterarse por primera vez de qué se trata el práctico. No, tienen que venir con el tema estudiado. En estas épocas tan inusuales y tan exigentes, ¿no es cierto? Sobre todo nos estamos manejando con mucho material virtual. Yo les voy a dejar libros, les voy a dejar fotocopias, les voy a dejar apuntes, les voy a dejar videos, ¿sí? Y tienen que ver los videos. Y si el video dura una hora, tienen que estar una hora, no sé si en el celular, en la computadora, en el medio que tengan, pero tienen que verlo el video de punta a punta y leer el material que se les da y entenderlo y asimilarlo de punta a punta. Acá no vienen a enterarse de las cosas, vienen a profundizar, a sacarse las dudas de lo que no les ha quedado claro, porque si no la cosa no anda, no funciona. ¿Sí? Ya no funcionaba en épocas presenciales, con un horario tan limitado para el laboratorio. Ya no funcionaba, pero ahora menos. Así que tienen que venir con el material preparado. Yo les voy a hacer preguntas, ¿sí? Voy a controlar que todas estas figuritas que yo veo en la pantalla sean de gente que realmente está presente, ¿sí? Los voy a llamar, ¿sí? Les voy a decir fulanito de tal y voy a ver si está presente y el que no esté presente en principio va a tener media falta y si persiste en su actitud finalmente quedará libre. Tienen que estar presentes todo el tiempo, no es cuestión de poner las fotitos, ¿sí? Yo personalmente prefiero, aunque es un recargo, digamos, para el sistema, que si tienen habilitado video, que estén con video, que hablamos un poco más personalmente si se quiere, ¿sí? Tienen que estar presentes, tienen que ser puntuales, tanto a la llegada como a la salida, ¿sí? Yo ahora le voy a decir al licenciado Medina que les ponga presente a todos los que están presentes, pero en general les voy aclarando. El que llegue 10 minutos tarde o más tiene media falta. Si llega más de 15 o 20 minutos tarde, directamente tiene falta entera, ¿sí? Da lo mismo que se quede o que no. El que se retira 10 minutos o más antes de que termine la clase, de que yo la dé por terminada, también tiene media falta. Y el que yo lo llame en algún momento y no esté, también tiene media falta. Esas medias faltas se van acumulando, no hay un límite preciso todavía de faltas, eso ya lo fijará la jefa de cátedra, pero no se confíen porque en condiciones normales era el 80% de asistencia, considerando las medias faltas, ¿sí? El 80% no es, digamos, una cantidad baja si ustedes tienen en cuenta, ¿no es cierto?, que más o menos en el mejor de los casos andamos alrededor de las 14 clases, a veces menos, ¿sí? Eso significa que 2 o 3 inasistencias quedan libres, ¿sí? Y las medias faltas también se van contando. Hay también una nota de concepto, ¿sí? Que puede servir para redondear, sobre todo cuando los promedios no les dan del todo bien, ¿sí? O para mejorar la nota eventualmente, aunque les dé bien el promedio, ¿sí? Esa nota de concepto implica todas estas cuestiones. Implica cumplimiento, implica asistencia, implica presentar los informes en términos, ¿sí? No rezagados, ¿sí? No fuera de término, implica no solo, digamos, asistir y ser puntual, sino también participar, porque no es cuestión de, ¿no es cierto?, de estar o eventualmente estar sentado frente a la PC, pero pensando en cualquier otra cosa o haciendo otra cosa, o sin atender, o lo que fuera, implica participación, ¿sí? Normalmente, de nuevo,
con mi experiencia yo me doy cuenta cuál es el alumno que participa, que sigue la materia y el que no. ¿Sí? Eso no significa que para hacer, digamos, bulto, para hacer careta, van a estar haciendo consulta o van a estar asistiendo a todas las clases de consulta solo para decir que están participando. No, no es necesario que hagan ese simulacro, ¿sí? Pero uno se da cuenta quién es el que participa, quién es el que está siguiendo la materia, quién es el que tiene dudas porque ha estudiado, porque el que no ha estudiado no tiene ninguna duda, ese no sabe nada, ¿sí? Pero el que estudia y trata de hacer, digamos, realmente un aprendizaje constructivo, sí, se encuentra con dudas, empieza a dudar si esto es así o es así, y pregunta y uno se da cuenta quién es el que está siguiendo la materia y quién es el que no. Todo eso, digamos, esa participación, esa puntualidad, ese cumplimiento, hace a la nota de concepto y puede hacer la diferencia eventualmente si les va mal en alguna evaluación, ¿sí? A que aprueben o no aprueben, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de todas estas cosas que les estoy diciendo? Yo, profe, hubo un temita que no entendí muy bien, y es el tema de la cámara que usted dijo en un momento que prendamos la cámara, ¿puede ser? ¿O escuché mal? Sí, sí, puede prender la cámara, ¿no es cierto? Eso, digamos, a veces cuando es excesivo puede recargar el sistema, puede retrasarlo un poquito o tener algún problema, pero si pueden prender la cámara, prefiero que la prendan, ¿sí? Así yo estoy seguro que ustedes están ahí, ¿sí? Y que están ¿Cuántos aprendiendo. trabajos serían por semana? ¿Cuántos trabajos por semana? Acá, digamos, los prácticos, ¿no es cierto? Pueden, digamos, llevar varias clases. O sea, un tema, el desarrollo total de un tema, además que, digamos, hay temas que son bastante amplios y que involucran distintos contenidos, ¿sí? El desarrollo total de un tema puede llevar varias clases, ¿sí? A ustedes se les va a decir, ¿no es cierto?, eh, antes de terminar el tema, si tienen que presentar informe o no del tema. No es que van a presentar informe de todos los temas, ¿sí? Pero se les va a decir con antelación de qué tema tienen que presentar informe. Ese tema les puede haber llevado varias clases y puede involucrar diversos contenidos. La primera parte, digamos, del laboratorio no es muy distinta de la parte que pueden ver en teoría y en práctica, son más bien cosas de lápiz y papel. Pero muy pronto ya empiezan a manejar instrumental y empiezan a desarrollar prácticos que tienen que planificar, porque no es cuestión que uno tiene que medir el tuntún, digamos, con el primer instrumento que le cae en la mano y como sea, no, hay que planificarlo, se les va a enseñar a planificar, ¿sí? Tienen que desarrollar el experimento, llevarlo a cabo. Lamentablemente, como les digo, debido a que las clases presenciales no pueden ser muchas veces van a tener que hacer o bien experimentos caseros, que en cada caso se les va a indicar cómo hacerlo, ¿sí? Con todas las limitaciones que eso significa, ¿sí? O bien trabajar con simuladores. Los simuladores, ¿no es cierto?, nunca son tan ricos, ni tan complejos, ni tan completos como el experimento real. Pero lamentablemente uno tiene que adaptarse a lo que puede hacer. Peor sería no hacer nada y no se puede, digamos, hacer experimentos tal como estamos en esta situación de todos los temas, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, se les va a pedir, se les va a indicar dónde van a encontrar los simuladores en Internet, o se les va a dar, digamos, los simuladores y van a tener que hacer el práctico en un simulador. Como ustedes saben, la física no trabaja ni siquiera, digamos, en sus aspectos más profundos con la realidad misma, trabaja con modelos. Los modelos son versiones aproximadas, ¿sí?, de la realidad, simplificadas. Ese grado de aproximación y esa simplificación es mucho mayor en un simulador que en un experimento real. Entonces eso es una limitación importante, ¿sí? En el simulador todo sale bien, en la realidad no necesariamente. En el simulador no es necesario planificar nada, porque si algo sale mal, bueno, se vuelve a hacer la simulación y listo. En la realidad no es tan así. En la realidad, si algo sale mal, ¿sí?, puede significar una pequeña catástrofe, puede significar que un instrumento eléctrico, por ejemplo, se ha quemado, puede significar que un instrumento mecánico se ha roto, ¿sí?, o se ha deteriorado en forma a veces irreversible. Puede significar que hay que hacer todo un planeamiento nuevo porque de entrada la cosa estaba mal planificada. Todo eso, digamos, eventualmente lo van a ir aprendiendo. En los experimentos reales se los aprende, por supuesto, mucho mejor.
y hay veces que en los simuladores directamente no se puede aprender, lamentablemente, nada de eso. Pero es lo que se puede hacer, ¿sí? Una de las grandes cosas, digamos, de los grandes objetivos del laboratorio de la física experimental es que ustedes aprendan a planificar y a distinguir la diferencia entre modelo y realidad, la diferencia y las condiciones bajo las que es aplicable un dado modelo y cuáles son sus simplificaciones y cuáles son sus aproximaciones. Y eso en una simulación lamentablemente no se puede hacer, ¿sí? O se puede hacer de forma muy limitada. Pero bueno, es lo que lamentablemente por el momento se puede hacer. Peor sería no hacer nada. Es casi un contrasentido, digamos, hacer un laboratorio sin hacer experimentos. Por eso es que en cierto sentido es comprensible, digamos, y es bueno que se haya decidido en ese aspecto la semipresencialidad, ¿sí? Pero desde ya les digo, es insuficiente. Es insuficiente porque hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que uno las aprende solamente con el experimento real, ¿sí? Por supuesto, también, como les digo, se les va a pedir eventualmente que hagan experimentos caseros, porque, por ejemplo, un péndulo, cualquiera lo puede hacer en su casa, lo puede construir, digamos, se les explica cómo construirlo, qué condiciones tiene que cumplir, qué ángulos lo tienen que apartar de la posición de equilibrio, etcétera, etcétera, para, digamos, que el experimento sea viable, ¿sí? Y lo pueden hacer. Lo mismo, digamos, en su casa ustedes pueden tener una regla graduada en milímetros, pueden tener una lupa, pueden tener un montón de cosas, ¿no es cierto?, que permite hacer, digamos, experimentos caseros de un modo más o menos satisfactorio, ¿sí? Otras veces serán simulaciones y habrá, por supuesto, algunas clases presenciales donde ustedes se enfrentarán realmente, digamos, con el experimento, con los instrumentos reales, digamos, que van a usar, ¿sí? Es, digamos, una solución de compromiso que nos vemos obligados a tomar, digamos, dadas las circunstancias actuales, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Eh, Acá me da un aviso el Zoom de que me estoy quedando sin tiempo. Cuando nos quedamos sin tiempo, ¿sí? Ustedes esperan unos segundos, ¿sí? Y vuelven a entrar, ¿sí? Yo me voy a reconectar, digamos, puedo haber quedado en el medio de una frase que el Zoom corta, digamos, la sesión, pero unos segundos después uno se puede volver a reconectar, ¿sí? Y vamos a seguir con la clase. O sea que el hecho de que de pronto, digamos, el Zoom corte la sesión no significa que ha terminado la clase, ¿sí? Siempre nos reconectamos hasta que yo les diga que ha terminado la clase, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno. Profe, Acá me en el pregunta una chat han alumna dicho si si esta era materia promocional. es promocional. No, no es promocional. O sea, tienen que rendir evaluaciones, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, una vez que han aprobado los informes que se les exigen y las evaluaciones a las que tienen que asistir, ¿sí? Ese alumno queda aprobado, ¿sí? Entonces se les reconoce la aprobación del laboratorio que dura un determinado tiempo, ¿sí? Esas cuestiones administrativas no voy a entrar en detalle ahora, además cambian de año a año, ¿no es cierto? A partir de ahí dura un determinado tiempo, este, en tanto, digamos, ustedes tengan pendiente la materia, ¿sí? Y tienen que pedir reconocimiento, ¿sí? En cada cuatrimestre, ¿sí? Según se les dé, digamos, la validez del laboratorio por más de un cuatrimestre, al comienzo de cada cuatrimestre tienen que pedir reconocimiento del laboratorio, ¿sí? Y, digamos, en función de lo que la cátedra decida en cada año lectivo, se les puede reconocer, digamos, la aprobación del laboratorio como algo pendiente para cuando rindan finalmente la materia física 2. No es promocional para las ingenierías el laboratorio. Las condiciones de aprobación son un determinado porcentaje de asistencia, la aprobación de los informes y la aprobación de las evaluaciones, ¿sí? También se les puede pedir en forma alternativa y a veces, digamos, en forma disyuntiva, digamos, en vez de un informe, un video, sobre todo, digamos, en un experimento casero, por ejemplo, o en un experimento
que no haya podido hacer todos sus compañeros para que lo muestren a sus compañeros, porque lamentablemente, ¿sí? Sobre todo en un grupo tan grande, ustedes, por ejemplo, cuando el grupo quede depurado van a quedar 40. ¿Sí? Acá me hacen otra pregunta, me dice alguien que crea un grupo de WhatsApp para el laboratorio. Bueno, yo personalmente no tengo celular, no tengo WhatsApp. Si quieren crear un grupo de WhatsApp con el licenciado Medina, lo pueden hacer, ¿no es cierto? Y comunicarse con él. Yo les voy a dar después mi correo electrónico. Desde ya les puedo decir, me imagino que ustedes ya lo saben, todos los docentes, digamos, el personal de la facultad, tiene un correo electrónico de la facultad, ¿sí? Que es el que termina en @herrera.unt.edu.ar, ¿sí? Y la primera parte normalmente son las iniciales o la inicial del nombre y el apellido. En mi caso particular es CF Medina. En el caso del licenciado Medina es de Medina. Les aclaro, no hay entre nosotros ningún parentesco ni nada por el estilo, no era casualidad que tengamos el mismo apellido. ¿Sí? En la mayoría de los casos es una sola inicial, pero cuando hay apellidos que que son comunes, a veces hay más de una inicial. El mío es CF Medina, ya les voy a mandar de todos modos, o ya les he mandado, digamos, un correo, así que ya saben cuál es mi dirección, ¿sí? cfmedina@herrera.unt.edu.ar. También tengo un correo personal, por supuesto, pero prefiero que me lo manden a la facultad porque ahí queda registrado, digamos, toda la comunicación que vamos teniendo con el turno de laboratorio. ¿Sí? Y el del licenciado Medina también, ¿no es cierto?, figura en esa lista, digamos, en la que yo les he mandado el último mensaje, ¿no es cierto? Él les puede, digamos, mandar otro mail después cuando se comuniquen con él o simplemente, digamos, recordándoles o avisándoles, ¿sí? Para que se comuniquen con él. O sea, la forma de comunicarse conmigo es básicamente por mail y eventualmente podríamos, ¿sí? Hacer alguna reunión de este tipo cuando haya muchos alumnos que quieran consultar quizá el mismo tema o la misma cosa, ¿sí? Podemos eventualmente fuera de este horario hacer alguna reunión pequeña por Zoom. ¿Sí? Esos son los medios de los que yo dispongo. No uso celular ni me interesa usarlo, no tengo WhatsApp, así que esas metodologías conmigo no las van a poder usar. Con el licenciado Medina sí, y con la ayudante o el ayudante que eventualmente define la cátedra también. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahí les está diciendo Franco Medina cuál es su mail. Profe, una cosa, disculpe, los chicos que somos de otra provincia, ¿cómo era el tema? Si es Los que no chicos que son de podíamos otra acudir al... provincia, ¿no es cierto? No se les va a exigir, digamos, la asistencia a la clase presencial. No se los va a hacer viajar solamente por una clase que capaz que dura 1 hora, 2 horas. ¿Sí? Eso me parecería una aberración, o sea, digamos, se los va a eximir de esa exigencia, pero se les va a dar un recargo de tarea. Dado que no han podido asistir a la clase, se les va a pedir alguna tarea extra o alguna profundización o alguna cosa, digamos, de alguna tarea o de algún contenido que hayamos visto relacionado con el tema. ¿Sí? Y eventualmente, ¿no es cierto?, en cada caso se les va a decir si tienen que presentar un informe escrito con todos los cálculos y todas las cosas, o si alternativamente, ¿no es cierto?, pueden o deben presentar un video u otro tipo de material. También podría ser eventualmente un archivo PowerPoint o algo de ese tipo. ¿Sí? Sobre todo, les vuelvo a decir, ¿no es cierto?, cuando no todos los alumnos del turno hagan un práctico, porque como les decía, en el laboratorio, ¿sí? Si uno respeta los protocolos y guarda el distanciamiento y todo lo demás, no pueden entrar 40 alumnos. A lo sumo podrán entrar 20. 20, digamos, guardando las cláusulas mínimas, digamos, de los protocolos de seguridad que hay que respetar. Entonces, es posible que algún práctico, ¿no es cierto?, lo haga parte del turno y otra parte del turno haga otro práctico en otra clase presencial. Entonces, va a haber algunos prácticos que eventualmente algunos han asistido a una parte presencial y otros no. Los que han asistido, ¿sí? Se les va a pedir
que informen a sus compañeros, quizá en este mismo tipo de sesiones, por supuesto estando yo presente y estando todos los docentes presentes para ayudarlos y para, digamos, guiarlos en la exposición, que les muestren a sus compañeros y que les expliquen a sus compañeros qué es lo que han hecho. ¿Sí? Esa va a ser la forma como, digamos, se va a más o menos nivelar el tema de las clases presenciales, porque lamentablemente no pueden asistir todos. Es posible también que se hagan turnos distintos, ¿sí? Pero eso ya se irá fijando en cada momento, se les va a ir, digamos, diciendo si un dado práctico lo van a hacer todos en distintos horarios, ¿sí? Porque no se pueden meter 40 personas en el laboratorio, o si va, una parte va a ser ese práctico y otra parte va a ser otro práctico. Y en ese caso van a tener que explicar a los que no hayan hecho, ¿sí? Qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. ¿Sí? Bueno. En cualquier momento se va a cortar, pero ya saben que nos reconectamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Franco, no sé si vos querés añadir algo, si me estoy olvidando de algo de lo que hemos hablado últimamente en las reuniones de cátedra sobre estas primeras clases de presentación y estas recomendaciones a los alumnos. Creo Si me que he le has olvidado de dicho algo. todo. No, creo que le has dicho todo. Bien. Después yo le mando un mail a los chicos para que ellos me digan cómo van formando las comisiones y Sí, luego te pero yo aviso. te diría que de todas maneras esperemos un poco para que se depure el turno, los que tengan que hacer cambio de turno hagan el cambio de turno, para que no se empiece a desmembrar, digamos, las comisiones, Ah, lo cual ah, sería peor. Eso perfecto. es una cuestión, chicos, que hay que resolverlo cuanto antes, ¿sí? Ya, digamos, hay 4 personas en el turno que hasta el día de hoy ya sea porque han hecho cambio de turno, ya sea porque no están cursando física 2, o sea que no les corresponde hacer laboratorio, no pueden cursar laboratorio, o sea, ya están, digamos, dados de baja del turno. Pero eso nos deja un remanente. Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, les decía entonces que eso nos deja, por el momento, un remanente de 15 alumnos que tienen que cambiarse de turno, ¿sí? Les vuelvo a decir, por cuestiones ajenas a la cátedra, ¿sí? y a todos sus docentes, no sé por qué la Secretaría Académica ha reiniciado, lo ha, digamos, vuelto a dar la posibilidad de hacer inscripciones, entonces ya ni siquiera sabemos cuántas personas hay en cada turno, nosotros ya teníamos una planificación hecha en base a lo que nos habían indicado, y en ese sentido, digamos, tenían que pasar gente al turno del lunes, ¿sí? No sé, digamos, el turno del lunes cómo estará, cuánta gente se habrá inscrito, ¿sí? Pero por de pronto en general sigue vigente el tema de que hay 15 alumnos de este turno que tienen que pasar al turno del lunes de 16 a 18. Los que puedan hacerlo, ¿sí? Me lo avisan cuanto antes, ¿sí? Y yo les paso la lista al profesor del turno del lunes de 16 a 18, ¿sí? Me avisan a mí, le avisan al licenciado Medina, ¿sí? Y, y, y nosotros nos encargamos de avisarle al profesor del turno del lunes para que los ponga, digamos, lo ponga en la lista de ese turno, ¿sí? Todos los que puedan hacerlo, ¿sí? Cuanto antes lo decidan, mejor. Y yo les diría, ¿sí? Que eso tiene que hacerse prácticamente esta semana. Yo espero que hasta el viernes, a más tardar, digamos al mediodía, haya 15 alumnos de este turno que me digan, mire, yo me quiero pasar al turno del lunes. ¿Eso solo cambiaría el horario de laboratorio o de todas las demás materias? No, solamente el horario de laboratorio. Gracias.
solamente el horario de laboratorio. Profesor, Sí. en cuanto a la presencialidad, ¿se va a informar por el aula virtual cuando nos toque Sí, ir al... yo les voy a informar personalmente a ustedes, ¿sí? Y eventualmente también se va a poner en el avisador, digamos, del aula virtual, pero como eso lo va decidiendo, digamos, cada turno, va haciendo un espacio, digamos, para su grupo, ¿sí? Yo personalmente les voy a decir, miren, de esto vamos a dar una clase presencial y ustedes me van a decir, ¿no es cierto? Como les vuelvo a decir, no pueden asistir los 40, yo les voy a decir eventualmente, bueno, miren, vamos a hacer 2 tandas de 20 o simplemente va a haber una sola tanda de 20 y los otros 20 no harán este práctico, harán la clase presencial sobre otro práctico. ¿Sí? Yo Muy todo bien. eso les voy a aclarar, ¿sí? Con antelación y nos vamos a poner de acuerdo, ¿no es cierto?, cuando nos vamos a juntar en el laboratorio, ese grupo de 20 personas, digamos, que van a hacer esa clase presencial. Bien, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ir entrando en materia. ¿Ven todos ahí el PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema de mediciones directas. En el laboratorio hay cosas que se miden directamente en física, hay magnitudes que se miden directamente con un dado instrumento, y hay magnitudes que decimos que se miden indirectamente, eso lo vamos a ver más adelante. En realidad, medir indirectamente significa calcular una determinada variable, una determinada función, una determinada magnitud, en función de mediciones directas que uno ha hecho de otras magnitudes. Por ejemplo, un caso muy simple es la velocidad. Yo la velocidad, por ejemplo, en un auto la puedo medir con un velocímetro. Ahí la mido directamente. Pero también podría medir la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla y la calculo a la velocidad. Eso sería una medición indirecta. En realidad ahí lo que estoy midiendo es la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer. Y a partir de esas dos magnitudes medidas directamente, indirectamente calculo la velocidad y a eso le llamo una medición indirecta. O sea que la medición indirecta, hablando mal y pronto, es un cálculo que uno hace a partir de mediciones directas. Y las mediciones directas son las que uno mide directamente con un instrumento. En el caso de la velocidad, por ejemplo, en nuestro ejemplo, se la podría medir directamente con un velocímetro, por ejemplo, o se la podría medir indirectamente midiendo, por ejemplo, distancia y tiempo. Ahora nos vamos a ocupar en particular de las mediciones directas, o sea, las que se miden directamente con un instrumento. Esta primera parte abarca muchos contenidos, pero son todos contenidos cortitos, ¿sí? Lo que vamos a ver va a ser, en primer lugar, magnitud y orden de magnitud. Magnitudes, ya les voy diciendo, es todo lo que se puede medir, ya vamos a ir viendo. Notación científica, proceso de medición y los sistemas que intervienen en el proceso de medición, el error mínimo de una medición. Cuando hablamos en física de error no nos referimos a una equivocación, sino nos referimos a una incerteza en las mediciones. O sea, las mediciones siempre tienen una cota, ¿sí?, de incerteza. Cuando yo hago una medición siempre pongo vale tanto más menos tanto. O sea, doy un intervalo en el que el valor de esa magnitud está o puede estar con una determinada probabilidad. Eso lo vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿sí? Pero, vuelvo a decir, cuando hablamos de error, no es una equivocación, no es nada, no, es una incerteza, ¿sí?, asociada a una medición. La clasificación de los errores, que pueden clasificarse de varios modos distintos, ¿sí?, ya lo vamos a ver. Las cifras significativas, que es un concepto muy importante y que les voy a pedir que presten especial atención, porque es una cosa que no sé por qué no la captan de entrada y siguen cometiendo los mismos errores durante mucho tiempo y eso es completamente desaconsejable. Y las propiedades de los instrumentos, las propiedades, en particular vamos a ver en principio mediciones de longitud, que son muy importantes, de tiempo y de masa, ¿sí?
Los objetivos, bueno, adquirir estos conceptos fundamentales, aprender a manejar instrumentos y obtener valores acotados, o sea, es una magnitud más o menos una cota de error, ¿sí? Más o menos una incerteza de distintas magnitudes y desarrollar destrezas experimentales. La bibliografía recomendable en esta primera parte es el cuadernillo de errores de la licenciada Colombo de Cusmani. Eso ya, yo les voy a dejar, digamos, un enlace donde pueden encontrar estos materiales y otros materiales que yo les voy a proveer, más otros materiales que pueden directamente estar en el aula virtual. ¿Sí? Bien, entonces empecemos por los conceptos. El concepto de magnitud. Magnitud es todo lo que puede medirse. ¿Sí? Todo lo que puede medirse es una magnitud física. Hay distintos tipos de magnitudes. A veces uno, cuando habla de una medición, por ejemplo, muchas veces habla de un objeto, ¿sí? Y bueno, se usan indistintamente a veces el concepto de objeto, de magnitud, ¿sí? En realidad, cuando uno habla de objeto, no es que sea un objeto concreto, ¿sí? A veces sí, a veces yo digo, bueno, mido una hoja de cuaderno, le mido el ancho, le mido la longitud, le puedo medir el espesor. Pero hay muchas cosas que digamos que son magnitudes y que no son cosas visibles ni tangibles. Se puede medir, por ejemplo, el pH, o sea, el carácter ácido de una solución, eso no se lo puede tocar ni ver, ¿sí? No se lo puede medir. Se puede medir el campo magnético, que no se puede ver ni tocar, el campo eléctrico, que no se puede tocar y que solamente vemos en la luz el cuadrado de la amplitud, el promedio del cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Todas esas son cosas intangibles, son objetos, digamos, en sentido amplio de medición, que son magnitudes que se pueden medir, no necesariamente ver ni tocar, pero se las pueden medir. La velocidad misma es algo que no se puede ver, pero se la puede medir. ¿Sí? Se la puede sentir eventualmente, quizás, sí, cuando uno va rápido en un auto se da cuenta, pero digamos, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que, digamos, no son objetos palpables y que lo mismo se pueden medir. El orden de magnitud, ¿sí? Por supuesto, hay distintos tipos de magnitudes. Hay magnitudes escalares, vectoriales, etcétera, ¿no es cierto? Son todas magnitudes. Tanto se pueda medir, ¿sí? Es una magnitud física. ¿Qué es el orden de magnitud? El orden de magnitud es la potencia de 10 más próxima a la magnitud dada. Y lleva siempre asociado una unidad. Por ejemplo, si yo digo cuál es el orden de magnitud de la masa o el peso, si quieren, de una persona adulta. Bueno, una persona adulta, digamos, bueno, puede tener un peso bastante variable, según sea alta, baja, gorda, flaca, etcétera, ¿no es cierto? Pero, digamos, una persona adulta, en general, dentro de ciertos límites normales, anda en el orden de los 70 kilos, por ahí, ¿sí? Depende también del sexo, por supuesto, de la constructura física, en fin, ¿no es cierto? Pero algunos pesarán 70, 60 y pico, 80 y pico, ¿sí? Bueno, no habla de orden de magnitud, sin embargo, la cosa es mucho más simple, porque la potencia de 10 más próxima a todos esos números, a todos esos valores, es de 10 a la 2, de 10 a la 2 kilos, ¿sí? Entonces, el orden de magnitud del peso de una persona adulta, por ejemplo, es del orden de 10 a la 2 kilos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo expreso en gramos? Ah, bueno, en gramos ya no es la misma potencia de 10, ya sería de 10 a la 5 gramos. Entonces vemos que el orden de magnitud siempre implica una unidad, ¿sí? Si yo le cambio la unidad, cambia el orden de magnitud, cambia la potencia de 10 más próxima. Ustedes desde aquí nomás ya van a ir viendo que en física la mayoría de las definiciones tienen un cierto grado, digamos, de aplicabilidad y de aceptabilidad. Y, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Uno diría, bueno, entonces, ¿no es cierto?, la potencia de 10 más próxima. Digamos, si yo digo 54, digamos 54 kilos, ¿está más cerca de 10 a la 1 o de 10 a la 2? ¿Sí? Bueno, si yo hago, digamos, una semisuma, 10 más 10 a la 2 sería 110 dividido en 2, 55, o sea que 55 está, digamos, más o menos a la misma distancia de 10 a la 2 o de 10 a la 1, ¿sí? 54 está más cerca de 10 a la 1, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo podría decir 54 y 56 son de órdenes de magnitud distintos. No, no. Ahí ya no corre la definición que acabamos de decir. O sea, toda definición tiene su límite de aplicabilidad. ¿Sí? 54 y 56, ¿sí?, son No, del estoy mismo viendo una orden. cosa. ¿Sí?
¿Alguien quiere preguntar algo? Va. Les pido que eliminen los ruidos de fondo, ¿sí? Para que yo no me distraiga. Cuando quieran preguntar algo, pregunten. Siempre pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿sí? Y si no quieren preguntar nada, eliminen los ruidos de fondo. Bueno, entonces, les decía que, por ejemplo, 54 y 56 son del mismo orden de magnitud. Para que dos valores se consideren de orden de magnitud distinto, uno tiene que ser bastante mayor que el otro, por lo menos 2, y según el contexto, a veces más de 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí? Entonces, no es simplemente el hecho de que, digamos, por una cuestión aritmética esté más cerca de una potencia de 10 o de la otra. Cuando dos cantidades, digamos, el cociente entre dos valores da muy cerca de 1, ¿sí? Y a veces hasta 2, ¿sí? Son del mismo orden de magnitud, aunque uno pueda estar más cerca de una potencia y el otro más cerca de otra potencia de 10. O sea que esa definición que acabamos de dar es medio relativa, ¿sí? Dos cosas, digamos, ¿no es cierto?, que son muy próximas en términos relativos, tienen el mismo orden de magnitud. Bien. ¿Qué es la notación científica? Bueno, la notación científica es un modo de expresar, digamos, los valores de las magnitudes físicas. ¿Cómo se expresa algo en notación científica? Hay un primer dígito que tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? El primer dígito. Después viene la coma decimal. Después de ese único dígito, ¿sí? El primer dígito, viene la coma decimal. Y después vienen todos los otros dígitos, que son cifras que tienen que ser significativas. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Y después, ¿no es cierto?, viene una potencia de 10 y las unidades correspondientes. Esa es la forma de expresar algo en notación científica. Entonces uno podría decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, algo expresado en notación científica puede ser 1,2 por 10 a la 1 kilos, por ejemplo. Y también puede ser 2,58 por 10 a la 3 milímetros, por ejemplo. ¿Sí? Eso está expresado en notación científica. Hay un dígito distinto de 0, la coma decimal, las otras cifras que siguen después de la coma, que tienen que ser cifras significativas, ya lo vamos a ver, la potencia de 10 y las unidades. Eso se llama notación científica. La medición. ¿Qué es una medición? Una medición es normalmente un proceso que uno hace con un instrumento que permite asignar un valor a una magnitud, ¿sí? En una dada unidad y con una dada probabilidad. Eso es una medición. O sea, normalmente siempre queda implicado un método y un instrumento, un conjunto de instrumentos eventualmente, ¿sí?, que hacen al método, ¿sí? Y en general es una comparación, ¿sí? Esa comparación puede ser directa o indirecta. Cuando yo, por ejemplo, mido el ancho de una hoja de cuaderno con una regla milimetrada, ahí estoy comparando la magnitud ancho de la hoja del cuaderno con la longitud de la regla milimetrada. Es una comparación bastante directa. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, mido una temperatura con un termómetro, ¿sí?, ahí la comparación es bastante indirecta, ¿sí? No estoy comparando, digamos, la temperatura de la sustancia que estoy midiendo, del cuerpo que estoy midiendo. No hay una comparación directa con la temperatura de ningún otro cuerpo, pero indirectamente sí, porque ese termómetro ha sido calibrado bajo determinadas condiciones con un patrón o con un valor de referencia, ¿sí? Una forma, por ejemplo, relativamente simple de describir, digamos, la construcción de un termómetro, bueno, yo puedo tomar un tubo capilar, ¿no es cierto?, le puedo hacer un pequeño bulbo, digamos, no sé, digamos, calentando el vidrio, soplando, en fin, digamos, con alguna técnica le hago como un pequeño recipiente en un extremo, un recipiente cerrado, donde coloco mercurio, ¿sí? Y, digamos, pongo ese sistema, lo pongo en un baño de hielo en fusión. El hielo en fusión, yo sé que el hielo se funde, si tiene fusión franca, se funde a 0 grados centígrados. Entonces, la columna de mercurio, ¿sí?, en el capilar va a estabilizarse en un dado punto. En ese punto le hago una marca. Y después, ese mismo sistema lo pongo en un baño de agua en ebullición. Supuestamente está a 100 grados. La columna de mercurio va a ascender, digamos, una dada longitud,
y se va a estabilizar en un dado punto, ahí le hago otra marca. Y admitiendo, sabiendo, digamos, que esa dilatación que ha sufrido la columna de mercurio es lineal, si a ese espacio entre las dos marcas yo lo divido en 100 partes iguales, ya tengo un termómetro fabricado graduado en grados, ¿sí? Entonces cada una de esas marcas va a representar un grado, ¿sí? Cuando yo, digamos, he hecho ese proceso de construcción, he calibrado mi termómetro con dos temperaturas de referencia. Y cuando mido una temperatura, ¿sí?, con ese termómetro, indirectamente estoy comparando la temperatura de la sustancia que estoy midiendo con la medición que yo hice previamente al calibrarlo al termómetro. Ahí la comparación es bastante indirecta. Estoy comparando la lectura que me dio el instrumento, que me está dando el instrumento en un dado sistema que yo estoy midiendo, con la lectura que me dio cuando yo lo calibré. Ahí esa comparación indirecta, ¿no es cierto?, también es una comparación, ¿sí? En definitiva, entonces, una medición siempre implica una comparación, digamos, de dos mediciones, a veces de forma bastante directa, a veces de forma más indirecta, pero siempre hay un proceso de calibración previo en el cual se han definido las propiedades del instrumento y sus condiciones de funcionamiento también, ¿sí? Bien. El proceso de medición entonces involucra varios sistemas. Está el sistema medir, que como les decía, ¿no es cierto?, a veces simplemente le llamamos de forma abstracta magnitud, a veces le llamamos objeto, pero eso no significa que sea un objeto real ni tangible, ¿sí? Está el sistema medir, ¿sí?, que es lo que estamos midiendo, la magnitud, el objeto, lo que fuera, ¿no es cierto?, puede ser algo bastante invisible, abstracto, etcétera, ¿no es cierto?, pero eso es lo que estamos midiendo, ¿sí? Podría ser una longitud, una velocidad, una aceleración, podría ser el pH químico, ¿sí?, carácter ácido de una sustancia, en definitiva, ¿sí? Podría ser la intensidad del campo eléctrico, magnético, la intensidad de la luz, podría ser muchas cosas, ¿sí? Eso es lo que estamos midiendo, ese es el sistema medido, o el sistema a medir. El sistema medidor normalmente implica el instrumento y el observador, el que opera el instrumento, también es parte del sistema medidor. Ojo, ¿sí? La persona que mide también se considera parte del sistema medidor. Y también hay un sistema unidad, que esto es lo que hablábamos, digamos, cuando hacemos la calibración. Implica, digamos, un dado sistema de unidades e implica un patrón o un valor de referencia, digamos, que yo tomo para hacer la calibración. Como vemos, entonces tenemos la interacción de varios sistemas, ¿sí? Y cada uno de esos sistemas lleva asociadas ciertas incertezas, ciertos errores de medición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sistema a medir normalmente tiene un error de definición, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si yo midiera el ancho de una hoja de papel con una regla graduada en milímetros, bueno, digamos, yo puedo medir, podría hacer varias mediciones, por ejemplo, en distintas zonas de la hoja, porque capaz que la hoja no es rectangular y yo la estoy considerando rectangular, y la puedo considerar rectangular dentro de un dado error, capaz que arriba y abajo no me da el mismo ancho, entonces, de acuerdo a mi modelo rectangular, ahí habría un problema de definición. El problema de definición en realidad es mucho más sutil, no es solo, digamos, de aproximación a un modelo, nada por el estilo, sino de cuán bien definido está el sistema. Si yo, por ejemplo, quisiera medirlo ahora con más precisión, digamos, ¿sí?, yo podría decir, bueno, podría, digamos, hacer una marca de un dado borde de la hoja hasta cerca del otro borde y hacer una marquita, digamos, que justo termine, por ejemplo, en 20 centímetros, y el centímetro ese que falta, lo podría medir con mucha precisión para saber bien exactamente cuánto es el ancho. Yo sé que hasta acá, por ejemplo, son 20, pero me queda más o menos un poquito más, que más o menos un centímetro más, digamos, una hoja 4, por ejemplo. Y ese margen lo quiero medir con más precisión. Y pongo la hoja en un microscopio y mido esa distancia desde la marca, que sé que son exactamente 20 centímetros, supongamos, y quiero ver bien el borde, hasta dónde llega para tenerlo con más precisión que un milímetro. Cuando la miro con el microscopio voy a ver que el borde de la hoja no es regular, es una cosa bastante irregular visto con el microscopio. Es una cosa que está llena de entradas y salidas, digamos, cuando lo veo con la precisión de un microscopio. Entonces,
no está, digamos, definida en un orden de magnitud mucho menor que 1 milímetro, porque en un orden de magnitud mucho menor que 1 milímetro ya es irregular. Y lo mismo ocurre con muchos otros objetos, lo mismo podría ocurrir, digamos, con el diámetro de una tiza, o con muchos, siempre hay un error de definición, y en definitiva, digamos, si nos vamos a ir muy fino, digamos, y llegamos al límite de la teoría cuántica, bueno, en la cuántica, digamos, la incerteza de la magnitud es una cuestión esencial de la magnitud misma, ¿sí? Entonces, digamos, no tiene sentido querer medir algo con más precisión que lo que la propia definición de la magnitud permite, ¿sí? Yo podría querer tener muchas cifras significativas, podría querer tener una precisión muy grande, pero resulta que no está definida con tanta precisión la magnitud. Entonces, eso es lo que corresponde al error de definición de la magnitud del objeto que estoy tratando de medir. El sistema medidor, ¿no es cierto? Vamos a ver que el instrumento tiene varias propiedades. Una de esas propiedades es la apreciación, es la variación más pequeña que puede detectar. Por ejemplo, una regla graduada en milímetros, ¿sí? Aprecia en milímetros, ¿sí? Eso es lo más pequeño que puede medir. Eventualmente yo podría tomar que el error de apreciación podría ser la mitad de 1 milímetro, puedo ver si el borde de un objeto está, digamos, justo coincidiendo con un trazo o está más bien entre dos trazos, pero en definitiva hay un error de apreciación, que podría ser la apreciación mismo, la mitad de la apreciación, tal como estamos hablando, ¿no es cierto? Pero, digamos, lo más pequeño que puede detectar el instrumento, la variación más pequeña que puede detectar, también tiene un límite. También hay un error de exactitud, que no es el mismo que el error de apreciación. El error de exactitud depende de muchas cosas. Capaz que yo tengo una regla, por ejemplo, graduada en milímetros, pero si me fijo bien, no todos los trazos tienen el mismo espesor. No todos los trazos están exactamente a la misma distancia entre sí. Hay milímetros que son un poquito más cortitos, digamos, entonces es un problema, digamos, del instrumento, de la calidad del instrumento, o que son un poquito más grandes que otros, ¿sí? O el trazo, por ejemplo, no es perfectamente perpendicular al borde de la regla, por ejemplo, ¿sí? Eh, o bien, digamos, todos los trazos capaz que son iguales, pero la regla está hecha de metal, y es un metal que se dilata fácilmente. Entonces, si yo empiezo a medir, digamos, un objeto temprano en la mañana cuando está muy frío, y después termino, digamos, mis mediciones cerca del mediodía, cuando ya la temperatura ambiente ha aumentado bastante, y entonces resulta que en ese intervalo de tiempo la regla se me ha dilatado. Se me ha dilatado, digamos, lo suficiente como para que las mediciones no me den exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, todo eso hace a la exactitud del instrumento, ¿sí? Veamos, por ejemplo, otro caso. Alguien se compra un reloj que aprecia décimas de segundo. Dice, yo tengo un reloj muy exacto. No, vos tenés un reloj muy sensible. Tenés un reloj que tiene muy buena apreciación. Aprecia décimas de segundo. Pero capaz que ese reloj que aprecia décimas de segundo atrasa 5 minutos por día, ¿sí? Entonces, resulta que yo creo que estoy midiendo con una precisión, con un grado, digamos, de sensibilidad, digamos, que está en el orden de las décimas de segundo, y en realidad, digamos, no es así, porque el sistema, el instrumento tiene un problema de exactitud que va mucho más allá de las décimas de segundo. Me aprecia décimas de segundo, pero capaz que me comete errores, digamos, muy grandes, que yo mido una vez, me da una cosa, mido otra vez, me da otra, ¿sí? Porque tiene un problema de exactitud grande. Entonces son dos cosas distintas, son dos propiedades distintas del instrumento, y cada una conlleva entonces una incerteza asociada a esa propiedad. La exactitud también tiene que ver con el proceso de calibración, por eso, digamos, conectamos estos recuadros, ¿sí? Porque si el instrumento ha sido mal calibrado, por ejemplo, si yo al termómetro digo así, lo he puesto en un baño de agua en ebullición, entonces eso marca 100 grados, pero resulta que el agua hierve a 100 grados siempre y cuando haya una atmósfera de presión. Acá en Tucumán, por ejemplo, casi nunca hierve a 100 grados en ningún lugar, en ninguna época del año. Depende, digamos, de la presión, digamos, atmosférica en cada momento, que a su vez depende de la estación, depende del estado del clima, depende de un montón de cosas, pero yo les digo, yo en el laboratorio muchas veces he hecho mediciones de agua en ebullición, nunca me da 100 grados, por lo general da 98, 97, por ahí, ¿sí?
Entonces, si yo le echo la marca creyendo que eso eran 100 grados y eran 97, tengo un error de calibración tremendo. Y eso hace la exactitud del instrumento. Pero no es lo único que hace la exactitud. También puede haber un problema, por ejemplo, de que la dilatación del vidrio y del mercurio no son la misma. En fin, puede haber problemas de construcción. Puede haber un montón de cosas que hacen a la exactitud. Eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y, ¿no es cierto? Digamos, entonces, cada sistema y la interacción entre los sistemas dan distintos errores. Por ejemplo, la interacción da un error de interacción, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, miden con un calibre o con un micrómetro, por ejemplo, es un instrumento que tiene dos mordacitas que yo voy regulando, digamos, la distancia entre ellas con un tornillo hasta que tocan los bordes del objeto, ¿sí? Eso lo vamos a ver bien, ¿sí? Y entonces ahí hago la medición, ¿sí? O sea, digamos, las mordazas aprisionan el objeto y el instrumento me dice qué distancia hay entre las mordazas. Pero resulta que lo aprisionan con una dada presión. Y esa dada presión lo está deformando al objeto. Entonces resulta que yo estoy queriendo medir algo, pero estoy deformando lo que estoy midiendo. Cuando mido con un termómetro, también tengo un error de interacción. Porque si yo, por ejemplo, quiero medir con un termómetro una cantidad muy pequeña de sustancia, por ejemplo, un centímetro cúbico de agua, ¿sí? Digamos que yo quiero medir, supongamos, estoy haciendo una vacunación o algo, digamos, estoy midiendo, digamos, sustancias químicas, ¿no es cierto?, en cantidades muy pequeñas, y quiero medir, ¿no es cierto?, la temperatura, pero resulta que si yo mido, digamos, un centímetro cúbico de una sustancia, ¿qué va a ocurrir? Que en vez de que el termómetro tome la temperatura de ese centímetro cúbico de líquido, el líquido va a tomar la temperatura del termómetro, porque el bulbo del termómetro tiene casi, digamos, tanto calor, ¿no es cierto?, digamos, tanta energía interna como ese centímetro cúbico de sustancia que yo estoy queriendo medir. Entonces, la transferencia, digamos, de calor, en vez de ser de la sustancia al termómetro, puede ser del termómetro a la sustancia. Entonces estoy alterando completamente lo que quiero medir. Entonces, todo eso es error de interacción. También se da un error de interacción, ¿sí? También llamamos error de interacción, es un tipo de error de interacción cuando uno mide con un cronómetro. Pero resulta que uno tiene un tiempo de reacción. Entonces, el operador del cronómetro está interactuando con el instrumento y también hay un error de interacción interno, digamos, entre el sistema medidor, entre las dos partes del sistema medidor, que sería el operador y el instrumento, en esa medición. ¿Sí? De nuevo me dice que me estoy quedando sin tiempo, pero ya saben que nos recomendamos. ¿Sí? Entonces, todas estas incertezas, todos estos errores asociados a la medición, que son independientes en general, se suman para dar como resultado lo que llamamos un error mínimo. El error mínimo entonces va a ser la suma del error de definición, del error de apreciación, del error de exactitud, del error de interacción, más otros tipos de errores que puedo tener. Por ejemplo, puedo tener un error de paralaje. ¿Cuándo se da un error de paralaje? Bueno, en un instrumento analógico, ¿no es cierto?, se da un error de paralaje cuando yo tengo, por ejemplo, una aguja que se desplaza en el limbo de un instrumento. Por ejemplo, eso era muy común antes, ahora ya todas las balanzas son digitales, son, digamos, electrónicas. Pero antes era muy común, digamos, en los almacenes, por ejemplo, las balanzas analógicas que tenían una aguja que se desplazaba, ¿sí?, sobre, digamos, un dial del instrumento. Pero resulta que la aguja esa, que normalmente era una barra metálica muy finita, no está exactamente en el mismo plano que está la escala graduada. Entonces, si yo la miro, digamos, de costado, me parece que la aguja está señalando una medición, pero si la miro desde el otro costado, me parece que está señalando otra. ¿Sí? Entonces, eso se llama error de paralaje. Dependiendo del ángulo con que yo mire, voy a medir cosas distintas. Todo eso también es parte del error mínimo. O sea que el error mínimo involucra una serie de términos independientes que se tienen que sumar para dar, en definitiva, esa suma global que le llamamos error mínimo. ¿Sí? Esos son los sistemas, esos son los errores, y ese es el concepto, digamos, de error mínimo. Vuelvo a repetir, el error mínimo sería el error de apreciación, que normalmente siempre está presente, el error de exactitud, de definición, de paralaje, más lo que pudiera, todos los otros que pudiera haber. ¿Sí? Normalmente el error de apreciación siempre está presente porque el instrumento aprecia, digamos, una dada, detecta, digamos, una dada variación mínima, ¿no es cierto?, que puede medir. ¿Sí? Eso no significa que va a ser el más importante. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo mido con un cronómetro,
el tiempo de reacción del operador es de un orden mayor normalmente en un cronómetro, digamos, digital, en un cronómetro a pila, que el error de apreciación, porque el error de apreciación en un cronómetro digital está en el orden de la centésima del segundo y el tiempo de reacción está en el orden de las décimas del segundo. Entonces sí, tiene un error de apreciación, pero resulta que el error, el tiempo de reacción, esa particular interacción que hay entre el operador y el instrumento, es mayor que el error de apreciación mismo del instrumento. En definitiva, entonces, siempre vamos a tener que es el resultado de una medición, es una magnitud que llamamos M, más o menos un delta de M. Este delta de M, en principio, hasta ahora estamos viendo que sería el error mínimo. Sería una suma de términos independientes que hacen a esa cota de error que nos definen ese intervalo en donde está esa magnitud, donde esperamos que esté el valor verdadero de esa magnitud con una dada probabilidad. Y las unidades correspondientes, no se olviden de las unidades, ustedes normalmente ponen los números, pero nunca ponen las unidades, hay que poner las unidades, pues cambian las unidades, cambia el número, ¿sí? Y eventualmente también se puede expresar de esta otra manera, ¿sí? Esto en particular tiene un uso bastante común cuando se hacen cambios de unidades, una potencia de 10. Entonces sería la magnitud más menos el delta de m, o sea, la cota o el error o la incerteza de la magnitud, por una potencia de 10 y las unidades. Esa potencia de 10, como les vuelvo a decir, puede estar o no estar. Y es muy común que esté cuando uno hace un cambio de unidades, eso ya lo vamos a ver. Llamamos error absoluto, les he dicho que hay muchas maneras de clasificar los errores. Una es absoluto relativo. El error absoluto es el delta de m y tiene las mismas unidades de lo que estoy midiendo. El error relativo es el delta de m sobre m, es adimensional, porque esto tiene una dada unidad y esto tiene la misma unidad, entonces es adimensional. El error relativo, ¿no es cierto?, muchas veces se suele expresar también como error porcentual, que sería el E, ¿sí?, multiplicado por 100, eso nos da el error porcentual. Y es bueno que desde ya se acostumbren a mantener una notación, porque la notación en física es importante para que mantengamos un mismo lenguaje y nos entendamos qué es lo que queremos decir, ¿sí? El error relativo se pone con una E cursiva. A veces cuando uno, digamos, está escribiendo en computadora, está escribiendo en máquina, no tiene una E cursiva y se pone un épsilon simulando la E cursiva, pero se pone con una E mayúscula cursiva, o sea, una letra de carta mayúscula, E grande mayúscula cursiva, de carta, no de imprenta, porque la E de imprenta es otra cosa, que ya la vamos a ver después. Entonces mantengamos la notación para que nos entendamos, ¿sí? El error relativo se pone con una E grande cursiva y normalmente está asociado a la calidad de una medición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo mido el ancho de una hoja de un cuaderno con un error de 1 centímetro, el error relativo va a ser grande. Por ejemplo, una hoja A4 mide más o menos 21 centímetros de ancho, ¿sí? Y si le erro por un centímetro, 21 centímetros, estoy cometiendo un error de 5%. Es relativamente grande. Ahora, si yo mido la distancia, ¿sí?, que hay desde el portón, digamos, de la Quinta Agronómica hasta el centro de la Plaza Independencia, con un error de 1 centímetro, estoy haciendo una medición tremendamente precisa. Y lo mismo 1 centímetro. O sea que el error absoluto nos da una información y el error relativo nos da otra información. Capaz que, ¿no es cierto?, 1 centímetro puede ser una medición muy pobre o puede ser una medición muy precisa, dependiendo de cuál sea la magnitud que estamos midiendo. Si yo calculo, ¿no es cierto?, la distancia entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna con una precisión de 1 kilómetro, estoy haciendo una medición muy precisa, muy precisa. Ahora, ¿no es cierto?, si yo calculo la distancia entre la Plaza Independencia y otra plaza de Alderete con error de 1 kilómetro, bueno, estoy haciendo una medición relativamente pobre, ¿sí? Entonces, el error relativo nos da una medida de la calidad de la medición, ¿sí?, independientemente de cuál sea el error absoluto, ¿sí?, lo que es el delta de m sobre m. Y también, digamos, algo muy asociado, que suele usar mucho, es decir, bueno, en vez de decir estoy cometiendo un error de 0,01, es decir, estoy cometiendo un error de un 1%. Eso sería el error relativo multiplicado por 100, eso nos da un error porcentual, que es normalmente la forma como uno está acostumbrado a expresar esa
es error relativo muchas veces. Otra forma de clasificar los errores, ¿sí?, es en errores sistemáticos y errores accidentales. Los errores sistemáticos se producen siempre en el mismo sentido, con el mismo signo entonces, ¿sí? En el mismo sentido significa con el mismo signo. O siempre en exceso o siempre en defecto. O siempre comete un error de más o siempre comete un error de menos. Y generalmente con el mismo valor. Hay veces que es exactamente el mismo valor. Por ejemplo, cuando el instrumento tiene error de 0. Supongamos una balanza que cuando tiene el platillo vacío, ¿sí?, me marca 10 gramos, normalmente me va a seguir marcando 10 gramos de más cualquier cosa que yo le ponga. Cuando ponga 1 kilo, me va a marcar 1 kilo con 10 gramos. Cuando ponga 500 gramos, me va a marcar 510 gramos. O sea, digamos, ahí se va a producir siempre un error por exceso exactamente igual. Yo tiene un error de 0, digamos, tiene un error de calibración, ¿sí? Un error de exactitud, si lo quieren ver, de 0, importante, ¿sí? Ese es exactamente con el mismo, no solo con el mismo signo, sino con el mismo valor. Pero muchas veces no es exactamente con el mismo valor, pero sí con el mismo signo. Si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, como les decía recién, a veces empiezo una medición de temperatura muy temprano en la mañana, cuando hace frío, digamos, cuando la temperatura ambiente está baja, y termino al mediodía cuando la temperatura ambiente está alta, ¿sí? El termómetro ha ido registrando, digamos, también los cambios de temperatura ambiente, porque la sustancia que estoy midiendo también ha ido tomando calor del ambiente, y el ambiente se ha ido calentando y la sustancia también se ha ido calentando. Si yo hago una medición cada hora, por ejemplo, ¿sí?, empiezo a las 6 de la mañana y termino a las 12 del mediodía, tengo 6 mediciones, pero todas esas mediciones cada vez me han ido dando mayores. ¿Por qué? Porque, digamos, se va produciendo un corrimiento debido, ¿no es cierto?, a que la temperatura ambiente ha ido aumentando. No ha ido aumentando siempre con el mismo valor, por eso no da siempre con el mismo valor, pero sí siempre da con el mismo signo. Ese también es un error sistemático, ¿sí? A veces es muy difícil de detectar los errores sistemáticos si uno no hace un análisis muy cuidadoso, porque hay cosas que pasan inadvertidas, ¿sí? No es tan simple como decir, bueno, la temperatura ambiente ha ido aumentando. Hay veces que los instrumentos tienen errores sistemáticos que no los detectamos, y están midiendo de más o de menos, ¿sí? Bien, los errores accidentales, en cambio, se producen aleatoriamente, ¿sí?, al azar, accidentalmente. El signo es impredecible, a veces en más, a veces en menos, ¿sí? No se sabe, digamos, la próxima medición si va a dar de más o de menos, ¿sí? Es más, yo el verdadero valor de la magnitud no sé, así que no puedo saber si es en más o en menos. Pero sí noto fluctuaciones que son impredecibles. Estoy midiendo algo. ¿Alguien me está preguntando algo? ¿No? Va. Entonces, hablamos de los errores accidentales, decíamos que se producen al azar, hay forma aleatoria, el signo es impredecible, ¿sí? Entonces yo detecto fluctuaciones que varían al azar, ¿sí? Estoy midiendo, por ejemplo, una longitud, y la primera medición me da, supongamos que esté midiendo, digamos, con precisión de centésimas de milímetros, ¿sí? Mido 5,51 milímetros, después mido 5,52, después 5,49, después 5,50, después 5,48, o sea, no sé, digamos, para dónde se va a ir la medición en cada instante. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me escuchan, Sí, chicos? profe. Bien. No sé para dónde se va a ir, digamos, la medición en cada instante, es impredecible, digamos, el signo. Esos son errores accidentales, son errores que se producen al azar. A esos errores accidentales, ¿sí?, les es aplicable una teoría desarrollada por Gauss, que justamente es una teoría probabilística, ¿sí?, y justamente se basa en el hecho de que son accidentales, de que fluctúan en forma aleatoria. Y por eso, digamos, se los puede procesar probabilística, estadísticamente. Otra cuestión importante es la de las cifras significativas. Las cifras significativas, en general, grábense esta idea, son cifras provenientes de una medición, ¿sí?
El procesamiento de los datos no puede aumentar, no puede cambiar la cantidad de cifras significativas, ¿sí? En general, sobre todo no las puede aumentar y tampoco las debería disminuir si estamos haciendo bien el procesamiento, ¿sí? A veces sí, porque los errores, digamos, se van sumando y yo tengo que mayorar, digamos, así el error, se me van sumando los errores y ahí sí se puede aumentar, o sea, digamos, se puede aumentar el error. Pero mejorar no se va a mejorar por un procesamiento de los datos, no se va a mejorar por ninguna operación algebraica ni aritmética que yo haga sobre los datos. Esto es algo, ¿no es cierto?, que las personas sin experiencia muchas veces no lo tienen en cuenta, y sobre todo, vamos a ver después en la teoría de errores que yo les decía, la teoría gaussiana, ¿sí? Uno aprende que el mejor valor de una serie de mediciones es el promedio. Y cuando calculan el promedio, lo empiezan a calcular con un montón de cifras. Veamos este ejemplo. Digamos que por el momento yo tengo 3 cifras. En general, por lo menos uno hace 5 mediciones siempre, pero para hacerlo simple, digamos que hemos hecho 3 mediciones. La primera, supongamos que son centímetros y milímetros. La primera nos da 3,3 centímetros, la segunda 3,3 también de nuevo, la tercera nos da 3,4. Entonces, el alumno calcula un promedio, suma 3,3 más 3,3 más 3,4, eso me da 10, ¿sí? Lo divido en 3 y me da 3,333333 y me mete todas estas cifras significativas. Eso está mal, porque esas cifras, todas esas cifras después de la coma, después de la primera cifra después de la coma, no son significativas. No provienen de la medición, provienen de un cálculo aritmético, ¿sí? Pero la precisión no puede mejorar porque yo haya hecho un cálculo aritmético. Entonces, todo lo que sigue después de la primera cifra decimal no es significativo. Si yo estoy midiendo con precisión de milímetros, son centímetros, son milímetros, el hecho de que haga una operación no me puede dar más cifras después de los milímetros, porque estoy midiendo con precisión de milímetros. Entonces, todos esos 3 que siguen después de la primera cifra decimal no son significativos. Tengo que simplemente redondear a 3,3. Y acá viene el concepto de redondeo, que es importante, porque el redondeo es justamente redondeo. Si después de la última cifra significativa sigue un número, ¿sí?, mayor que 5, tengo que redondear a una unidad más de la última cifra significativa. Si en vez de, por ejemplo, 3,333333 hubiera sido 3,36, ahí habría tenido que redondear a 3,4, ¿sí? Porque la cifra que le sigue ya es mayor que 5, ¿sí? Y si es hasta 5, simplemente descarto, ¿sí? Eso es redondear. Entonces, para ir precisando ideas, los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Esta cantidad tiene solo 2 cifras significativas. Si yo, por ejemplo, mido algo en centímetros, ¿sí?, y en centímetros y milímetros, y por ejemplo tengo 2,3, y yo ahora lo paso a metros, le voy a tener que aumentar 2 ceros, pero eso no me aumenta la cantidad de cifras significativas. Yo me dio 2 cifras significativas y siguen siendo 2 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no son significativos, ¿sí? Los ceros a la derecha sí son cifras significativas. 2,300 tiene 4 cifras significativas. Si realmente está bien medido, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me dice, por ejemplo, digamos que sean centímetros. Esto me dice que yo he medido los centímetros, me ha dado 2. He medido los milímetros, me ha dado 3. He medido las décimas de milímetro, me ha dado 0. Y he medido las centésimas de milímetro y me ha dado 0 también. Pero distinto hubiese sido que no hubiesen medido ni las décimas ni las centésimas. Ahí hubiese tenido 2,3. Pero las he medido y me ha dado 0. Entonces los ceros a la derecha sí son significativos. Eso es una información que proviene de la medición si yo realmente he medido con ese grado de precisión. Volviendo a rebobinar, entonces, los ceros a la izquierda no son significativos, los ceros a la derecha sí son significativos. Entonces, en física, ¿sí?, aunque matemáticamente sea lo mismo 2,50 y 2,5, en física es distinto. Porque 2,50 gramos significa que yo he medido los gramos, he medido las décimas de gramo y he medido las centésimas de gramo. Y las centésimas me dio 0. Acá, en cambio, significa que he medido los gramos y las décimas de los gramos. No he medido las centésimas. Entonces acá tengo 3 cifras significativas y acá tengo solo 2. La cota, delta de m, ¿sí?, debe tener una sola cifra significativa. Puede tener tantos ceros a la izquierda como quieran, ¿sí?, como sea necesario.
pero tiene que tener una sola cifra significativa porque la cota justamente representa la incerteza. Si yo tengo que mi error, mi incerteza está en las décimas, no tiene sentido que ponga la centésima, porque si ya estoy, la incerteza es esto, es lo que ya está en duda. Si estoy dudando de las décimas, ¿para qué voy a poner la centésima? Ojo, esto también es un criterio, ¿sí? Hay muchos trabajos de investigación, ustedes pueden haber leído o seguramente van a leer en el futuro, que tienen las cotas con más de una cifra significativa. Nosotros acá en el laboratorio lo consideramos, digamos, a eso como una práctica poco recomendable, ¿sí? La cota consideramos que debe tener una sola cifra significativa, porque es justamente el orden de la incerteza, ¿sí? El orden del error. Si estoy dudando de las décimas, no tiene sentido que ponga la centésima, ¿sí? El orden decimal de la única cifra significativa de la cota, esto grábenselo bien, debe coincidir con el orden decimal de la última cifra significativa de la magnitud. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá esto es incorrecto. O sea, el orden decimal de esta última cifra de la magnitud tiene que coincidir con la única cifra, significativa del error. ¿Por qué? Porque si estoy midiendo hasta las décimas, acá no puedo poner que tenga un error de la centésima. Una de dos, o el error está mal, porque medido hasta las décimas, o la medición está mal puesta. Ahí debería haber puesto, digamos, si realmente me dio hasta la centésima y me dio 0, debería haber puesto 12,30, más o menos 0,03, ahí estaría bien, porque me dio hasta la centésima y el error está en la centésima. Pero si me dio hasta las décimas, no puedo poner un error que esté en la centésima. Entonces, el orden decimal de esta última cifra de la magnitud debe coincidir con el orden decimal de la única cifra significativa del error. Acá, por ejemplo, también es incorrecto. Acá he medido hasta la centésima y estoy poniendo, y el error está en las décimas. Entonces, o está mal calculado el error, o está mal calculada, está mal medida la magnitud. O es 12,3 más menos 0,3, o es 12,32 más menos 0,03 o 0,02, lo que fuera. ¿Sí? Tiene que coincidir el orden decimal de esta última cifra, que es la centésima, con el orden decimal de esta única cifra. Si no concuerda, si esta está en la centésima y esto en las décimas, está incorrecto. O son ambas centésimas o son ambas décimas. No puede, digamos, no puedo medir hasta la centésima y acotar con las décimas, porque entonces esta cifra ya no sería significativa, ya la tengo que descartar. O si es mayor que 5, la tendría que redondear. ¿Sí? Esto también es incorrecto. ¿Por qué? Porque acá la cota tiene dos cifras y tiene que tener una sola. Si ya estoy dudando de las décimas, no tiene sentido que ponga la centésima. Acá tendría que haber puesto 12,3 más menos 0,3. Porque si el error ya está en las décimas, esto ya no es significativo y esto tampoco. Acá, por ejemplo, está bien. Acá la magnitud está hasta las centésimas y la cota está en la centésima. Ahí está bien. Y tiene una sola cifra significativa. Tiene 2 ceros a la izquierda, pero esos no son significativos. Tiene una sola cifra significativa. La cota siempre tiene que tener una sola cifra significativa. Y el orden decimal debe concordar con el orden decimal de la última cifra significativa de la magnitud. Eso es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Supongamos un cambio de unidades. Pasar a miligramos. Yo he medido 12,32 más menos 0,03 gramos. Ahora quiero pasar, ¿no es cierto?, a miligramos. Entonces, cualquiera diría, bueno, si yo he medido gramos, tengo que multiplicar por 1000, ¿no es cierto? Multiplico 12,32 por 1000, me da 12.320, pero acá multiplicar por 1000 me da 30. Incorrecto. No puede tener dos cifras, tiene que tener una sola. El 0 a la derecha es significativo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Porque acá me da 30. Bueno, para eso sirve la potencia de 10. Entonces lo puedo expresar de cualquiera de estas formas. Podría poner 12,32 directamente, digamos, acá hago un cambio, en vez de gramos pongo 10 a la 3 miligramos, y para eso sirve esta potencia de 10. ¿Sí? Ese es el modo más simple. Directamente reemplazar la unidad, ¿no es cierto?, por la potencia de 10 y la unidad en la que yo quiero expresar. Un gramo es 10 a la 3 miligramos, ahí ya queda perfecto. Otras formas posibles, ¿no es cierto?, sería que yo ponga, por ejemplo, esto sería ya en notación científica, una primera cifra, la coma, las cifras significativas que restan,
y más o menos 0,003, fíjense que coincide las milésimas con las milésimas acá, pero ya pongo por 10 a la 4. ¿Por qué? Porque he corrido la coma para acá, entonces acá tengo que aumentar un orden de magnitud. O bien podría poner, por ejemplo, al revés, correr la coma para acá, 123,2 más menos 0,3 por 10 a la 2. O simplemente 1232 más menos 3 por 10 a la 1. Todas esas formas son posibles. Esta yo les recomendaría como la más simple. ¿Sí? En vez de gramos, pongo yo la misma expresión que tenía antes. Todas estas de todos modos son correctas. Esta es incorrecta. Acá estoy poniendo dos cifras y solo puede tener una sola cifra significativa. Propiedades de los instrumentos. Los instrumentos tienen tres propiedades fundamentales. Hay una propiedad que es esencialmente la misma, pero se la puede, digamos, nombrar digamos, definir de dos maneras con dos conceptos distintos, que es la apreciación y la sensibilidad. Por favor, eliminen los ruidos de fondo, ¿sí? La apreciación es la variación más pequeña que puede detectar el instrumento. Por ahí van a escuchar que es lo más pequeño que puede medir, pero esa definición nos puede conducir a errores. ¿Por qué? Supongamos un termómetro clínico. Un termómetro clínico como el que ustedes de chicos conocen cada vez que le han tomado la temperatura para ver sus madres, para ver si ustedes tenían fiebre o no, ¿sí? Cuando estaban enfermos, ¿sí? Les ha puesto un termómetro clínico, quizá en la boca, quizá bajo el brazo, ¿sí? Y les han medido la temperatura. ¿Cuál es la magnitud más pequeña que puede medir un termómetro clínico? Si ustedes se fijan en la escala, normalmente está alrededor de los 33, 34 grados. ¿Por qué? Y bueno, porque la temperatura normal del ser humano está alrededor de 35, 36, 37 grados. Una persona que tiene menos de 35 grados ya está con hipotermia. Una persona que tiene 34, 33 ya está prácticamente muerta. Entonces no tiene sentido que le pongamos, digamos, un inicio de la escala muy por debajo de unos 32 grados, porque ya estaría, digamos, con una hipotermia fulminante o estaría muerta esa persona. ¿Sí? Entonces, en ese instrumento en particular, el valor más pequeño que puedo medir es 34 grados, 33, 32, pero esa no es la apreciación. La apreciación es la variación más pequeña que puede detectar. O sea, no es lo más pequeño que puede medir, es la variación más pequeña que puede detectar el instrumento. La variación más pequeña que puede detectar un termómetro clínico es una décima de grado. Nosotros cuando medimos hasta las décimas de grado. Decimos, tengo 37,1 grados. 37 grados y una décima, 36 grados y 4 décimas, ¿sí? O sea, que es la variación más pequeña que puede detectar. No importa cuál sea el comienzo de la escala, o sea, lo más pequeño que pueda medir, sino la variación que puede detectar a partir de ese comienzo. Esa es la apreciación. Y la inversa de la apreciación es la sensibilidad, ¿sí? Porque a veces, ¿no es cierto?, la apreciación lleva a confusión. Una apreciación muy buena es una apreciación chiquita, porque un instrumento que aprecia cosas muy pequeñas es un instrumento muy sensible. Entonces, para evitar cosas, cuando decimos apreciación pequeña, no sabemos si estamos hablando de un buen instrumento, un mal instrumento. Decimos un instrumento muy sensible, tiene una sensibilidad grande, aprecia cosas muy chiquitas. Pero es un mismo concepto. Lo otro es el alcance, es lo máximo que puede medir el instrumento, ¿sí? Normalmente hay una relación entre alcance y apreciación. Los instrumentos que tienen una apreciación muy buena, o sea, son muy sensibles, tienen poco alcance y viceversa. ¿Sí? Los que tienen mucho alcance tienen una apreciación muy pobre. Por ejemplo, una balanza electrónica, una balanza de laboratorio, tiene una apreciación de una 10 milésimas de gramo, un error mínimo del orden de la milésima de gramo, pero lo máximo que puede medir son unos 200 gramos. Si ustedes le ponen más de 200 gramos, la rompen a la balanza, ¿sí? En cambio, una balanza, bueno, acá le falta la L al alcance, ¿no? En cambio, una balanza de ferrocarril, ¿sí? Tiene que medir el peso de una locomotora, de un vagón cargado, una cosa por el estilo, mide varias toneladas. Pero yo que peso 100 kilos, me paro encima de la balanza y la balanza ni se mosquea, ni detecta que le han puesto 100 kilos, ¿sí? Entonces, normalmente hay una relación entre apreciación y alcance. En general, los instrumentos muy sensibles tienen poco alcance, y los instrumentos que tienen mucho alcance son poco sensibles, tienen una apreciación muy grosera. Y otra es la exactitud de lo que ya hablamos recién, ¿sí? La exactitud, digamos, está asociada con la calidad del instrumento y puede depender de muchas cosas. De los defectos de construcción, de los defectos de calibración, del material con que está hecho, del diseño con que está hecho, ¿sí?
y ya lo vamos a ver después, de una función de transducción entre la señal de entrada y la señal de salida. ¿Y qué es esto? Bueno, esto está relacionado con la apreciación y la sensibilidad. Dijimos que la apreciación es la inversa de la sensibilidad. Un instrumento que tiene una apreciación muy pequeña tiene una sensibilidad muy grande. Entonces, apreciación es la inversa de sensibilidad. ¿Y cómo definimos? La apreciación es la señal de entrada sobre la señal de salida. Supongamos, a veces la señal de entrada y la señal de salida tienen la misma dimensión, tienen la misma unidad, digamos, ¿sí? Cuando yo mido una longitud con una regla, mi señal de entrada es una longitud y mi señal de salida también es una longitud en la regla. Pero cuando mido, ¿no es cierto?, con un termómetro, yo tengo que mi señal de entrada es una temperatura, es lo que yo estoy tratando de medir. Y la señal de salida es la longitud que avanza una columna de mercurio sobre una escala graduada. La señal de salida no tiene nada que ver con la señal de entrada, o sea, no son la misma magnitud ni la misma unidad. ¿Sí? La señal de entrada es una temperatura y la señal de salida es una longitud. ¿Sí? Pero normalmente uno no la mide como longitud, la mide, digamos, en grados y en décimas de grado, porque ya tiene asociado que cada división de esa escala de longitud corresponde a un grado o a una décima de grado. Pero la señal de entrada y la señal de salida son dos cosas distintas. O sea que el instrumento me traduce, o más propiamente me transduce, una señal de entrada en una señal de salida, que es otra cosa. En general, ¿no es cierto?, muchas cosas, sobre todo las cosas intangibles, tienen una señal de entrada y una señal de salida distinta. En un instrumento analógico, por ejemplo, en un amperímetro, yo entro con una corriente y esa corriente me deflecta una aguja sobre un dial, sobre un limbo de un instrumento, sobre una escala graduada del instrumento. En un amperímetro digital, entro con una corriente y esa corriente me produce un dado valor en el visor del tester, del multímetro, del instrumento digital que esté usando. Me da directamente un valor en una dada unidad, ¿sí? Entonces, digamos, hay una señal de entrada y una señal de salida que son distintas. Y la sensibilidad, al revés, dado que es la inversa de la apreciación, es la señal de salida sobre la señal de entrada, ¿sí? Supongamos, de nuevo, el ejemplo del termómetro. En un termómetro, la columna de mercurio se desplaza de 10 divisiones por cada grado de variación de temperatura. Entonces, la señal de entrada es 1 grado, la señal de salida son 10 divisiones. Cada vez que hay un aumento de 1 grado, la columna avanza 10 divisiones. Cuando yo hago la división, 1 dividido en 10 me da que la apreciación es 1/10 de grado centígrado. Por división, o simplemente 1/10 de grado centígrado. Directamente no pongo por división. Ya sé que esto, ¿no es cierto?, es la apreciación y tiene las mismas unidades de la señal de entrada. Tiene unidad de temperatura. Si 1 grado provoca un desplazamiento de 10 divisiones, 1 dividido en 10, 0,1, aprecia 1/10 de grado. Si yo pusiera al revés la sensibilidad, la señal de salida sobre señal de entrada, 10 divisiones le corresponden a 1 grado, marca o avanza o retrocede 10 divisiones por cada grado de variación de temperatura. Ese sería, digamos, el concepto más fino que podemos decir hasta el momento de señal de entrada y de señal de salida y de apreciación y de sensibilidad. El error de apreciación, como les decía recién, algunas veces se puede tomar directamente como la apreciación, otras veces, sobre todo en los instrumentos analógicos que tienen espacios grandes entre trazos, como la mitad de la apreciación, ¿sí? Entonces, en una regla graduada en milímetros, yo, por ejemplo, sé si el borde del objeto está coincidiendo con un trazo o está más bien entre dos trazos. Entonces, puedo apreciar medio milímetro. Ahí, en ese caso, yo tendría que el error de apreciación es la mitad de la apreciación, ¿sí? Pero, ¿no es cierto?, si la tengo graduada en medio milímetro, bueno, ya el error de apreciación va a ser la apreciación, ¿sí? Eso depende a veces de la sensibilidad visual que tenga el operador, en fin, ¿sí? Hay gente que puede apreciar quizá, digamos, si está entre dos trazos o está más bien en un solo trazo, en escalas muy apretadas y otras que no, ¿sí? Entonces, bueno, se puede tomar como la apreciación o la mitad de la apreciación, por ejemplo. El error de exactitud, habíamos dicho, depende de varios factores. Materiales del instrumento, descalibración o deterioro, defectos de construcción o de calibración, o inadecuación simplemente de la función de transducción. Pues yo tengo que el instrumento me da una señal de salida a partir de una señal de entrada. Entonces transforma esta señal de entrada en una dada función. Pero esa transformación puede estar asociada a un dado error que acá marcamos con esto. Este error sería el error de exactitud. El error
¿no es cierto?, con que el instrumento me está traduciendo esta señal de entrada, ¿sí?, bien o mal. Este sería el error de exactitud, que puede depender, dijimos, de muchos factores. Materiales del instrumento, descalibración, deterioro del instrumento por su simple uso o por su mal uso, defectos de construcción, de calibración, ¿sí? Todo eso hace, digamos, a este error de exactitud. Bueno, con eso terminamos, chicos, la clase de hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre esto? Sobre todo lo que acabamos de ver. ¿Están ahí, chicos? Hola, profe, yo tengo una consulta, pero no de los temas que vimos hoy. Hable un poco más fuerte porque no lo entiendo Que bien. tengo una consulta, pero no es de los temas que vimos. Es una consulta de las comisiones y de esas Ajá. cosas. ¿Qué quiere consultar? Si yo me quiero pasar para el lunes, tendría que mandar un mail nomás a ese mail que me mandó, digamos. Bueno, mándeme un mail a mí, ¿sí? Y a Franco, ¿sí? A los dos. Entonces lo vamos a ir poniendo en una lista todos los que se quieren pasar para el lunes. Pero entonces a los dos mails tengo que mandar. ¿Cómo? A vos y a Franco. A mí y a Franco Medina, al auxiliar docente graduado del turno. Nos manda Dale, un dale. mail, ¿sí? A mí con copia a él o a él con copia a mí, como quiera, ¿no es cierto? Digamos, los dos tenemos que tener conocimiento de quiénes son los que se quieren pasar para el lunes. Dale. Cuando ya Bueno, tengamos, digamos, varios que se quieren pasar, le mandamos un solo mail con toda la lista al profesor del lunes. Yo voy listo, a listo. esperar hasta el viernes al mediodía. Por favor, decidan hasta el viernes al mediodía quiénes son los que quieren pasar para que no estemos pasando como gotera. Listo, listo, listo. Bueno, muchas gracias entonces, ¿no? Bien. No. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que acabo de explicar o sobre cualquier otra cosa de todo lo que he dicho en la clase? Profe, ahí en el error de apreciación, Sí. Siempre es necesario, siempre que se pueda, es necesario dividirlo en 12 o solamente podemos No, usar no, el error no. de apreciación directo. A veces, ¿no es cierto? Se puede tomar como la apreciación misma o a veces como la mitad de la apreciación. Eso de la mitad de la apreciación, ¿no es cierto? Se da muchas veces, digamos, cuando, por ejemplo, en los instrumentos analógicos, cuando yo tengo que la graduación está lo suficientemente separado los trazos como para notar, digamos, si el fiel, la aguja o lo que fuera del instrumento, o en el caso de una regla, el borde del objeto que estoy midiendo, está, digamos, cayendo sobre un trazo más bien, o entre dos trazos, ¿sí? Entonces, si está más bien, digamos, sobre un trazo, yo digo, digamos, por ejemplo, son tantos milímetros, por ejemplo, digamos, que yo mida el ancho de una hoja y obtenga 21, ¿sí? Más o menos 21, y está coincidiendo justo con 21,1, por decir algo, ¿sí? 21 centímetros con 1 milímetro. Y está justo, digamos, más o menos en el trazo de 1 milímetro, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Yo digo 21,10, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aprecio media división, medio milímetro, ¿sí? Pero como está coincidiendo con el trazo, digamos, de 21,1, ¿sí? Le pongo un 0 después porque el medio está, digamos, más bien sobre el trazo. En cambio, si está justo más o menos en el medio, entre 21,1 y 21,2, ¿no es cierto? Puedo decir 21,5, más o menos 0,5. O sea que en un caso sería 21,0 más o menos 0,05 o 21,10 más o menos 0,05. O sea, según, digamos, yo vea, ¿no es cierto?, que el borde del objeto o la aguja de la balanza o el instrumento que fuera, la aguja del amperímetro, voltímetro analógico, lo que fuera, está apuntando a un trazo o está apuntando entre dos trazos, puedo, digamos, tomar el error de apreciación como la mitad de la apreciación. Hay veces que los trazos están tan abigarrados, tan cerca uno de otro, que no puedo decidir si está más bien apuntando a un trazo o está entre dos trazos. Ahí tomo directamente como la apreciación. ¿Sí? En los instrumentos, digamos, digitales, eso es menos común. A veces hay una cifra fluctuante que la podría, digamos, más o menos aproximar como que la última cifra es un 5 o un 0, ¿sí? Porque está fluctuando, ¿sí?
pero es menos común. O sea, el error de apreciación, eso depende, digamos, un poco del criterio, más bien de la persona que mide también, y de la capacidad visual que tenga, ¿no es cierto? O de cómo fluctúen las mediciones, si está estabilizado o no está estabilizado, digamos, el instrumento en un dado valor que mide, lo puedo tomar como la apreciación o como la mitad de la apreciación. Eso depende de cada caso particular. No menos que eso, ¿sí? No se puede tomar un tercio de la apreciación ni nada por el estilo. Eso ya lo vamos a ir viendo, digamos, prácticamente. ¿Alguna otra Listo, pregunta? gracias. ¿Cómo?